Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos del Ministerio Pacto Eterno. Buenas noches a los pastores Pacto Eterno. Bienvenidos también las ovejas de otros rediles y ovejas de Pacto Eterno. Bienvenidos a esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, damos la bienvenida a todos, hermanos. Me da mucho gusto de poderles ver, poderles saludar. Recuerden que son las últimas transmisiones del año 2025 y queremos pues cerrar el año con buenos resultados, porque este evangelio es de buenos resultados. El evangelio que no tiene resultados hay que medirlo, hermano, hay que analizarlo. Todo producto en el mercado, en el comercio, todo producto que se vende, si no se vende, si no se lo compran, usted puede quebrar. Tiene que cerrar su empresa, tiene que cerrar su changarro, su negocio. De la misma manera también son las iglesias, hermano. Las congregaciones que no hacen evangelismo, las congregaciones que no se dedican a hacer evangelismo, son congregaciones que van a cerrar un día. No le podemos tener el buen deseo de que usted se desarrolle, que usted crezca, pero si usted no sale a vender el producto, y acuérdese que este producto se vende gratis, no se vende por dinero, se vende gratis, se da gratis, se ofrece gratis, porque nuestra salvación el Señor ya la pagó y por lo tanto se ha hecho una gran inversión para la salvación de nuestras almas. Estaba mirando, hermano, el tiempo que estamos viviendo, porque todas las iglesias, todo predicador que se para frente a una pantalla, frente a una cámara, en un púlpito, en una esquina de una calle a predicar, siempre hablamos de que Cristo viene ya, que estamos en los tiempos finales. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, los hijos de Dios, con respecto a unos puntos importantes que quiero hablar? Bueno, ¿de dónde estará saliendo la supuesta revelación que se predica en los púlpitos, que se predica en todo púlpito? ¿De dónde están saliendo las revelaciones? ¿Estarán saliendo por la fuente es el Espíritu Santo? Si la fuente es el Espíritu Santo, yo creo que nos va a ir muy bien. Pero si la fuente es la computadora, recuerde que la computadora está siendo consultada, las redes sociales, la inteligencia artificial, la robótica está siendo consultada por testigos de Jehová, por adventistas, por presbiterianos, por metodistas, por wesleyanos, todo, inclusive, discúlpenme aquí, todo predicador está extrayendo cosas de la computadora. Antes era la concordancia Strong, de ahí sacaban todos los predicadores antes, pero después que vinieron las computadoras,
todo está saliendo de la computadora y se está vendiendo al público, a las ovejas, como revelación de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, porque la misma fuente, si nosotros dejamos al Espíritu Santo como nuestra fuente, porque Él fue el que dictó la palabra de Dios a los escribas, a los que escribieron los libros de la Biblia. Si nosotros permanecemos en la fuente, nosotros llegaremos a buen final. Pero he estado mirando a algunos predicadores que la misma, y son de diferente religión, y están consultando los mismos, tienen las mismas bases. Así es de que, ¿cómo vamos a hacer para permanecer en Cristo? Porque la computadora no nos va a ayudar a permanecer en Cristo, porque es algo superficial, es algo del mundo. Lo usa el profesional, lo usa todo el mundo está usando la computadora. Claro que se está usando para bien en los que tienen su trabajo, desde sus casas, desde sus oficinas, pues ahora todo el mundo trabaja a través de la computadora, pero nunca nadie llegó a predicar esto que le estoy diciendo, que la misma base que usa el apóstol tal, lo usa el profeta tal, y contrapuntean. No se pueden quejar, ni uno ni el otro, porque están extrayendo del mismo lugar lo que predican. Y ahora más todavía con la inteligencia artificial, que le habla a la computadora para que le arregle un tema de Juan 3:16 y sale, hermano, lo mejor que usted ha oído en cuanto a Juan 3:16. Pero ya eso ya no viene del Espíritu Santo. Se oye bonito, endulza el oído, atrae gente, pero no produce cambios en nuestras vidas. Si llegáramos a estar viviendo de la computadora, pues, ¿verdad? Si llegáramos a estar viviendo de la inteligencia artificial, entonces no espere cambios en su congregación, no espere cambios en su ministerio, porque no viene de parte de Dios, sino que viene de la mente del hombre. Ahora, yo lo voy a llevar a una cita bíblica en Mateo. Esto es bien importante que lo miremos, Mateo 11:27. Lo vamos a leer desde el verso 25. Mateo 11:25 dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Perdón. Y luego dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, no de la computadora, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. ¿Se podrá aprender humildad de la computadora?
Se podrá aprender honradez de las ciencias humanas. Se podrá aprender temor a Dios a través de la computadora o a través de la Biblia, a través de la fuente del Espíritu Santo. Así que tenemos un gran reto nosotros, porque nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones ya no son criados como nosotros fuimos criados, con libros, con lectura sana, sino ahora, pues imagínense, por ejemplo, la alabanza de hoy. La alabanza de hoy. ¿De dónde está saliendo? ¿De la fuente del Espíritu Santo o de la inteligencia artificial? Y ahí es donde nosotros podemos ir entendiendo por qué dice el Señor que anda buscando adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Señor. Si los busca es porque son escasos. Si los busca es porque no todo lo que se canta en un púlpito salió de la revelación del Espíritu Santo, sino de esas ondas, pues. Salió de la computadora. Entonces, ¿cómo vamos a comentar, hermano, que la iglesia del principio vivió de la revelación del Espíritu Santo? Por eso el Señor no podía comenzar su iglesia allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, si no aparecía, si no venía la fuente para que se predicara el evangelio tal como Cristo lo presentó. Ahora, es por esa razón que le digo, después de estar escuchando al predicador fulano, al predicador mengano, al predicador sacando todos sus temas de la internet, eso es falso, eso es robo, eso es desfalco, eso no cambia vidas. Se puede lucir el predicador, pero no hay transformación de vida para sus oyentes. ¿Por qué? Porque está oyendo y está comiendo bagazo, está oyendo palabras dulces al oído, pero no tienen contenido, no producen cambios en la vida de sus oyentes. ¿Cómo? Y yo le voy a hacer alguna pregunta en esta hora. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿va a venir por una iglesia que fue preparada por el Espíritu Santo o fue preparada por las redes sociales? Aquí es donde nosotros tenemos que pegarnos al Espíritu Santo, porque para eso lo dejó. Vamos a decir, es el Dios de turno, es un decir, hermano, pero es la realidad. El Espíritu Santo fue dejado para la iglesia, para que la iglesia viva de Dios, viva de lo que Dios revela, viva de lo que el Espíritu Santo enseña. Porque este trabajo de predicar el evangelio es, hermano, el más serio, porque o podemos conducir las almas a la perdición eterna o al descanso eterno, a una relación con Dios por toda la eternidad. Me gustaría que los pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio también aportaran lo que están mirando por las redes. Se oye tanto predicador bonito, hermano. De ahí sacan los temas de matrimonios, imagínense usted. Pero siguen habiendo divorcios en sus congregaciones. Entonces, ¿para qué tanto salto, decía un predicador?
muy amado en Guatemala si el terreno es plano? ¿Por qué nosotros tenemos que... ¿Acaso no hay relación con el Espíritu Santo para que uses de muleta la internet? ¿Acaso así lo hacían los predicadores del principio? No hay mejor predicador, hermano, que el apóstol Pablo, no hay mejor predicador que el apóstol Juan, no hay mejor predicador que el apóstol Pedro. Hermano, la Biblia es competente, es capaz para que allí encontremos la salvación y la transformación de nuestras almas. Porque de eso se está llenando el mundo. Por eso usted oye que el mensaje de los adventistas se parece mucho al predicador de moda, pero es la misma fuente. Es de la inteligencia artificial. Mire, muchas congregaciones ahora lleva su papelito, su bosquejo, el predicador. Como mira, mayormente ahora, hermano, que de verdad se está mirando. Yo estoy asustado, nunca esperé ver tanto predicador con buen léxico. Son elocuentes para predicar, pero esa elocuencia no viene del Espíritu Santo. Esa elocuencia, ese bosquejo no fue sacado de la fuente del Espíritu Santo, sino de la internet. ¿Habrá algún comentario, hermanos? Porque todavía tengo algún material para mirar que el Señor desde el, ¿cómo le dijera yo? Desde el principio de su pueblo, el Señor dejó cosas importantes, hermano, en la palabra del Señor, en la Biblia, para que nosotros miremos que el pueblo tenía que vivir de revelación. Por ejemplo, Daniel no vivió del conocimiento de los babilónicos, de los caldeos. Él vivió de la revelación de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar que el método no va a ser cambiado, hermano. Puede arrastrar masas la inteligencia artificial, pero de esas masas dudo que, por no ser palabra de Dios genuina, auténtica, dudo, y mi duda es válida, que la mayoría se salven cuando el Señor venga. Dudo. La base de mi duda es que la fuente no es el Espíritu Santo. No es que sea incrédulo. ¿Cuánto deseo yo que todos nos salvemos? Porque tenemos que tener el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí estamos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Gloria a Dios. Para participar de este punto tan importante que tenemos ahora. Porque déjeme decirle que el Señor en su misericordia nos está advirtiendo, pues, ¿verdad? Del peligro que está atravesando la iglesia. Porque es un gran peligro, hermano. Hasta el predicador peligra. ¿Cómo mira esto usted como siervo de Jesucristo? Gloria a Dios. Ahora, mire, yo le voy a decir algo bien importante. ¿Sabe qué es lo falso de la inteligencia artificial, de la internet, de los temas que salen ahí? Abra su Biblia en el capítulo 29, verso 29. Muchos que ya tenemos 40 años, 45 años en el Señor, de estar predicando el Evangelio, sabemos a qué se refiere este verso. Este verso
hace 25 años, hermano, era una bomba. Pero eso se fue olvidando, se fue dejando atrás y se entró a la edad moderna, donde ahora ya nadie vive de revelación. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo las cosas que revela Dios van a ser para nosotros y para nuestros hijos? Es para siempre. La iglesia no tiene que estar viviendo de la computadora. Usemos la computadora para trabajar, para otras cosas, pero no para predicarle la palabra de Dios a nuestras congregaciones. Amén. ¿Y acaso la iglesia no fluyó antes de las redes sociales? ¿Cuánto éxito tenía Pedro cuando predicaba? Que en su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas y en su segundo mensaje se convirtieron 5,000. Entonces, hermano, no la necesitamos. A quien verdaderamente necesitamos es a Jesucristo y a su Santo Espíritu, que fue enviado para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin. No por un tiempo. Hermano, yo le voy a decir algo bien importante. Se mira bien cuando el mensaje es de cartón. El que tiene el Espíritu Santo se va a dar cuenta que son falacias, que son palabras de humana sabiduría y que son palabras de Dios. Aunque el hombre que predique no sea elocuente, aunque el hombre que predica no sepa leer, no esté preparado, pero sí sabe transmitir el temor a Dios, la humildad de Jesucristo, la sabiduría del Espíritu Santo, la sabe trasladar, porque sabio no es el que abunda en títulos universitarios. Sabio es aquel que sabe arreglar problemas y sabe salvar almas. Amén. Entonces una vez más, 29 de Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Ok? Entonces, y luego dice, hermano, dice, le voy a decir algo bien importante. Es que oía a uno que estaba hablando de los Anunnakis, que estaba hablando de tierra de gigantes, que estaba... mira, hermano, de verdad, eso no nos va a cambiar, hermano. Eso no nos va a cambiar, no nos va a transformar, no va a traer salvación. Eso es para los que tienen comezón de oír. Y oír falacias. Pero eso no es revelación. Y luego dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas, o sea, esas ya no son secretos. Ya las trajo el Señor a través de sus santos profetas, de sus predicadores. Y dice, más... para nuestros, dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? De esta palabra. Entonces, yo creo con todo mi corazón, hermano, que tenemos que irnos enfocando en ser auténticos y no repetir los temas de otros predicadores, porque no estamos copiando a otros, estamos dando en nuestros púlpitos lo que el Señor nos está revelando. Por eso la iglesia que usted pastorea, la iglesia que yo estoy pastoreando, hermano, tiene que ser una iglesia auténtica, viviendo de la fuente que es el Espíritu Santo. Porque de otra manera no hay otra forma. No hay otra forma cómo puede llegar la revelación viva.
la revelación verdadera a nuestros púlpitos. Amén. Mire pues, ahorita, predicadores famosos, unos están a favor de poner el árbol, otros que no. Y todo, y de dónde sacaron todo? De la historia. De la historia. Y basta con leer la Biblia, hermano. Basta con leer la Biblia. No vivamos de la historia de los caldeos, no vivamos la historia de los fenicios, no vivamos la historia de los del norte de Europa. No, vivamos, hermano, de lo que dice la palabra del Señor. Sí, basta con que el Señor le prohibió a los israelitas a que no siguieran dioses que adoraban debajo de los árboles. Tan fácil que es entender eso. Y dice uno de los que arrastran grandes masas, dice, es que se ve bonito como los niños y mis nietos miran las lucecitas, dice. Como que no leyéramos la palabra de Dios. Bueno, entonces creo con todo mi corazón, hermano, que la guía para que no nos salgamos del camino, como le dijera, es nuestra comunión con el Espíritu Santo. Él nos guiará, dice su palabra, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nuestra guía no puede ser el que predique mejor, ¿ok? Nuestra guía tiene que ser el Espíritu Santo. Aún, hermano, aún el Espíritu Santo no necesita de chismes para revelar el pecado. No necesita de eso. Para eso está el Señor. Vamos a mirar el capítulo 22 de Isaías. Gloria a Dios. Es bien importante que miremos, tal vez, como le dijera, algo que nos lleve a la plática que estamos teniendo en esta hora, porque, hermano, sí se necesita una verdadera comunión con el Señor. Como le dijera, miremos si esto es chisme o viene de Dios. Solo Isaías 22:14 dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Jehová de los ejércitos. Ok. En Israel hubieron muchos pecados, hermano. En Israel hubieron muchos pecados, pero Isaías mira pecados que no son tan, como le dijera yo, tan ofensivos a Dios, pero habían pecados que decía él, este pecado no será perdonado hasta que muráis, decía. No era que estaba condenando al pueblo, sino lo estaba diciendo para que se dejara de pecar en esa línea, pues. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que mirar que los escribas, los que escribieron las Sagradas Escrituras, ¿cómo le dijera? Los que escribieron las Sagradas Escrituras hablaban de pecados, pero no de las murmuraciones que llegaban a oídos del profeta, no. Habían pecados ocultos, como por ejemplo el pecado de Acán. ¿Cómo ve?
el pecado de Acán en el tiempo de Josué, el que tomó el lingote de oro. Cavó un agujero en su tienda y ahí lo escondió. Fueron los hijos de Acán los que fueron a divulgar el pecado de su papá. Fue la mujer de Acán que fue a divulgar el pecado de su papá, de su marido. Fueron los vecinos los que fueron a divulgar el pecado de Acán. No, no hubo necesidad de andar preguntando. El Señor reveló a Josué quién había tomado del anatema. De la misma manera, en el tiempo de Isaías, habían pecados que no necesitaba vivir del chisme, vivir de las noticias. Isaías no necesitaba mirar televisión ni el noticiero para poder hablar de los pecados ocultos del pueblo. Esto es bien importante que nosotros lo miremos, hermano. Qué bonito sería, hermano, que nosotros empezáramos a mirar resultados de la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida y que nos revele de qué manera podemos seguir guiando a la iglesia, de qué manera la podemos seguir capacitando, sin mirar métodos extranjeros de otras organizaciones, porque donde está la presencia del Señor, hermano, no hay necesidad de motivadores, sino hay necesidad de que haya un pastor con palabra auténtica, con revelación del Espíritu Santo, porque sí necesitamos en gran manera al Espíritu Santo. Capítulo número 13, vamos a mirar algo ahí, hermano, cómo está la contraparte, ¿verdad? De lo que es el Espíritu Santo. En el capítulo 13 dice, si alguno, verso 10, gloria a Dios, el 9, si alguno tiene oídos, oiga, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Ok? No nos vamos a enfocar en lo de la bestia hoy, sino en la fuente. Semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esa es la otra, la contraparte del trabajo de Dios, de la obra de Dios. Hay una obra de imitación, hay una obra que se lleva a cabo para contender. Hay una obra que se hace y su fuente no es divina, su fuente es diabólica y viene para oponerse a lo que es de Dios. Entonces, nosotros vamos a mirar, hermano, que hay escuelas de engaño, hay escuelas de profetas, fíjese. Yo no sé a qué escuela fue Elías, yo no sé a qué escuela fue Isaías, no sé a qué escuela de profetas. ¿Usted sabe en qué universidad de profetas fue Jeremías? ¿O fue escogido desde antes que estuviera en el vientre de su madre? ¿A qué escuela fue Ezequiel? Como ahora, hermano, ya
el cántico nuevo desapareció en la adoración a Dios. Bueno, no sé quién la quitó, pero eso debe de seguir. La verdadera adoración a Dios. Pero por irnos a las escuelas, hermano, para lucir un título, tenemos que abandonar lo de Dios, tenemos que abandonar la fuente. Usted decide, hermano, en esta transmisión, hermano pastor, Pacto Eterno, amigos del ministerio, usted decide a quién seguir, si a la fuente o a las escuelas de este tiempo. ¿Ok? Hay capacitación, claro que debe de haber. Claro que debe de haber, pero no fábrica. No fábrica de predicadores. No debe de haber fábrica de predicadores. Debe de haber capacitación. ¿Por qué le digo esto? Porque el predicador no se hace en la tierra. Ya nace. Ya viene. Fue llamado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en la tierra se le debe de capacitar. Pero no todos son predicadores. No todos tienen ministerio primario. Por esa razón es que nosotros tenemos que mirar que viene la contraparte y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento. Mire, con esos milagros, ¿quién no se hace bestial? ¿Quién no se hace al lado de la bestia? Porque el único que puede dar vida es Dios. El único que puede quitar vida, la vida es Dios. Pero ¿por qué aquí tenemos a un personaje dándole vida a un moribundo? A uno que les cuesta creer que Elías hizo descender fuego del cielo por medio de Jehová, pero no les va a costar creer que la bestia sí puede. Van a creer que es más auténtico que Elías, esos milagros. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, algo que está por suceder. Esto está por suceder. Nosotros, imagínense, por ejemplo, allá en Guatemala, por un bulevar muy famoso, allá por el Ix, de la capital de Guatemala, está la estatua de Tecún Umán. Imagínense que haya un loco dándole aliento de vida a Tecún Umán, o a Pedro de Alvarado, o a Hernán Cortés, o al cacique de su nación. Imagínense, todo eso puede suceder. Todo eso puede suceder porque es el poder de la imitación. Pero eso ya no es, hermano, ya no es auténtico. Y obviamente va a tener sus precursores, como Jesús tuvo su voz que clamaba en el desierto, la voz de Juan. Va a haber gente, predicadores aparejando el camino de la bestia. Van a difundir, hermano. Dice, también hace grandes señales en el 13. Dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Un montón de imagen, hermano, de la bestia. Eso ya está. Eso ya está.
Un día el Señor me permitió ir a Roma a visitar a un predicador y teníamos que pasar precisamente enfrente de una de las sedes de una de las religiones más grandes del planeta. Y miré, hermano, que todos llevaban la foto de su líder. Imagínense, ya tienen la imagen en sus casas. ¿Y quién va a llegar a cada casa a infundir aliento a esa imagen? Los mismos habitantes de la casa van a tener esas falsas unciones. Que imagínense que un muñeco ahí aparezca caminando, hermano, que sus muñecos que usted tiene en su casa, que cuando llegue del culto del día domingo esté con las piernas cruzadas, el muñeco, dándole la bienvenida a usted. Por eso tengamos mucho cuidado nosotros, hermano, de no descuidar la fuente. Amén, porque aquí está la otra fuente. Y dice que hace a todos los moradores de la tierra. No estoy hablando de la marca, no estoy hablando, hermano, de las bestias, no quiero profundizar en eso. Solamente que tengamos mucho cuidado de dónde viene el tema que oyó el domingo. ¿Cuál fue la fuente? ¿Ok? Que del tema que oye la gente por televisión. ¿Será inspirado por el Espíritu Santo? ¿O será una copia? ¿Será algo falso? Bueno, y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Gracias por su atención. Siempre les esperamos el día miércoles. Aquí es en Denver es las 7 de la noche. En Indianápolis son las 9 de la noche cuando comenzamos. Nuestros amigos, agradecemos el favor de su atención. A los amigos del ministerio, a los pastores Pacto Eterno, Dios les bendiga grandemente. De verdad es una gran bendición traer estas pláticas con ustedes. Y creo con todo mi corazón, hermano, de que a partir de esta tarde es bueno que nosotros recuperemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Sí. Y vivamos de la palabra de Dios, vivamos de la Biblia, prediquemos las Sagradas Escrituras y no lo que se encuentra en internet. Imagínense tanto médico. Mire pues, mire lo de los médicos, hermano. Unos dicen que el huevo es malo. Amén. Otros dicen que es bueno. ¿Cómo ve? Unos dicen que la manteca de marrano es mala. Otros dicen que es la más saludable. ¿Cómo mira? Y así como están los médicos, los nutriólogos, así también estamos los predicadores. Debemos de tener cuidado, hermano. Dios me los bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz noche. Dios me bendiga.
Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.